Si tienes la nariz tapada justo ahora, quédate, porque te voy a ahorrar dinero y un dolor de cabeza. Hay un descongestionante que millones de personas compran en pastillas, y que, según la FDA, en muchos casos no descongestiona prácticamente nada. Hoy te cuento qué medicamentos de venta libre realmente funcionan para la congestión nasal, en qué rangos suelen usarse, y qué cuidados hay que tener antes de tomarlos. Vamos. Lo primero que hay que saber. No toda congestión nasal es igual. Puede venir de un resfriado, de una alergia o de una sinusitis. Y el medicamento más adecuado cambia según la causa. Los más rápidos son los descongestionantes nasales en spray, como la oximetazolina. Actúan en minutos, cerrando los vasos sanguíneos de la mucosa nasal para reducir la hinchazón. El rango habitual en adultos suele ser de 1 a 2 aplicaciones por fosa nasal, cada 10 a 12 horas. Y aquí va la advertencia más importante de todo el video: no se deben usar más de 3 días seguidos. ¿Por qué? Porque el uso prolongado puede generar el efecto contrario, más congestión que al principio. Se llama congestión de rebote, o rinitis medicamentosa, y es un problema real y conocido. Después están los descongestionantes orales, pseudoefedrina y fenilefrina. La pseudoefedrina suele rondar los 60 miligramos cada 4 a 6 horas, sin superar los 240 miligramos en 24 horas. Por eso, en muchos países, se vende solo en el mostrador de la farmacia, no en la góndola libre. Ojo con esto. Si sufres de presión alta, consulta siempre antes de tomarla, aunque la tengas controlada. La pseudoefedrina actúa sobre los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, no solo de la nariz, y puede elevar la presión arterial. Y aquí va un dato que sorprende a casi todo el mundo. En 2023, un panel de expertos asesores de la FDA, la agencia que regula medicamentos en Estados Unidos, concluyó algo que llevaba años en duda. La fenilefrina en pastillas, presente en muchísimos productos todo en uno para el resfriado, no llega en cantidad suficiente a la nariz como para aliviar la congestión. Eso no la hace peligrosa. Pero si has tomado un combinado para el resfriado y sigues con la nariz tapada, ahora ya sabes por qué. Si tu congestión viene de una alergia, como polen, polvo o animales, los antihistamínicos como loratadina o cetiricina ayudan muy bien a frenar los estornudos, la picazón y el goteo nasal. Para la nariz tapada en sí, su efecto es más limitado, por eso suelen combinarse con otros componentes, o usarse junto a los corticoides nasales que vemos a continuación. El rango habitual en adultos suele ser de 10 miligramos, una vez al día. Hay una opción que mucha gente no conoce: los corticoides en spray nasal, como fluticasona, budesonida o triamcinolona. En varios países ya se venden sin receta. No actúan al instante, tardan unos días en hacer efecto completo. Pero, a diferencia de los descongestionantes, sí pueden usarse a diario durante toda la temporada de alergia, sin causar rebote. El rango habitual suele ser de 1 a 2 pulverizaciones por fosa nasal, una vez al día. Algo clave para que funcionen bien: no sirven para un alivio inmediato, como el spray descongestionante. Hay que usarlos todos los días, de forma constante, para que vayan generando su efecto protector con el tiempo. Si los usas solo cuando sientes la nariz tapada, probablemente sientas que no hacen nada, y el problema no es el medicamento, es la forma de usarlo. Y no podemos olvidar la opción más simple y más segura de todas: el suero fisiológico o agua de mar isotónica. No contiene fármacos, no genera dependencia ni rebote, y suele poder usarse en niños, embarazadas y personas mayores con muchas menos restricciones que el resto. Todos estos rangos que te doy son orientativos, no una indicación para tu caso particular. La dosis real depende de tu edad, tu peso, tus enfermedades y los demás medicamentos que tomes. Las personas mayores, por ejemplo, suelen necesitar dosis más bajas y vigilar más de cerca la presión arterial. Por eso, lee siempre el prospecto. Y si tienes dudas, pregunta a tu médico o farmacéutico: ellos conocen tu historial clínico, este video no. Cuéntame en los comentarios.
Tu congestión suele ser por resfriado o por alergia. Me ayuda a elegir el próximo tema. Vamos con 3 mitos que escucho todo el tiempo. Mito 1. Si tomo el doble de dosis, se me destapa el doble de rápido. Realidad, no. Pasarte de la dosis no acelera el efecto, solo aumenta el riesgo de taquicardia, presión arterial elevada o insomnio. Mito 2. Los descongestionantes curan el resfriado o la gripe. Realidad, no curan nada. Solo alivian el síntoma de la nariz tapada mientras tu cuerpo combate el virus. La infección sigue su curso igual, con o sin descongestionante. Mito 3. Si es de venta libre, es inofensivo para cualquier persona. Realidad, las personas con hipertensión, problemas cardíacos, glaucoma o tiroides hiperactiva deben tener especial cuidado con los descongestionantes, incluso los de venta libre. Para eso está el farmacéutico, para preguntarle antes de comprar. Resumiendo, para congestión leve por resfriado, el spray descongestionante o el suero fisiológico actúan rápido, pero el spray, no más de 3 días. Para congestión por alergia, los antihistamínicos o los corticoides nasales son la opción pensada para usarse más tiempo. Y si nada de esto ayuda después de una semana o 2, esa es la señal de ir al médico, no de subir la dosis. No existe una pastilla mágica para la nariz tapada. Pero sí existen formas seguras de aliviarla mientras tu cuerpo se recupera. Si te sirvió este video, suscríbete. Cada semana explicamos un medicamento común, de forma clara y sin letra pequeña. Nos vemos en el próximo video.